atendernos. Buenas noches, aquí Daniela en C5N lo saluda. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Bien, bueno, un poco impactada, ¿no? Por esto de las visitas de los jueces, yo hablaba de la independencia de poderes y por estas visitas que se empiezan a conocer ahora, en el caso de Borinsky se dieron en muchas oportunidades. ¿Qué piensa usted sobre esto? En primer lugar, me parece que no es muy común que un magistrado tenga todo ese tipo de reuniones con el presidente de la Nación, por más amigo que sea. Pero eso en sí no es en principio problemático. Eso no sería el tema más complejo de que esté reunido, que se reúna. Pero esto nos lleva a otro lugar. Para estar con tantas reuniones, pareciera ser que hay un grado de amistad, pareciera ser que hay un grado de trato permanente. Y hoy comentaba un colega suyo que decía que en algún momento, en algunas de estas cuestiones que después resuelve el doctor Borinsky, el propio presidente había intentado o había promovido el intento de conseguir cierto tipo de sentencias, en algún sentido, que eran de su interés. Esto nos lleva a otro problema. Tengo buen trato con el doctor Borín, que lo respeto mucho, pero me parece que a veces nosotros como jueces tenemos que ser muy cuidadosos. eh, Hay que serlo y parecerlo, como la mujer del César decía, un dicho muy común. Y en este tipo de cuestiones, si es posible que alguien piense o en algún momento resulte como ahora que tiene un trato tan cercano con, en este caso, primer magistrado de la Nación, está previsto en los distintos códigos que uno debe plantearlo respecto de sus colegas, esta situación, el trato permanente, la amistad. No creo que acá haya enemistad respecto de una persona que haya juzgado, por lo menos no lo conozco, pero debería plantear los efectos de que esto sea considerado por el colega y excusándose en base a eso, Claro. plantear para que el colega resuelva si lo mantiene en la causa o no. Me parece que esto hace un poco lo que yo le he escuchado al doctor Borinsky siempre, decir que hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy cuidadoso con esto, hay que evitar que alguien pueda pensar que lo que está haciendo lo hace por algún sentido especial, por un objetivo especial. Me parece que en esto hay que ser muy cuidadoso y si no lo es, se puede meter uno mismo en problemas en este tipo de situaciones. Hoy también le decía que en todos los casos está previsto en los códigos procesales de procedimiento penal como en procedimiento civil que debe excusarse, intervenir en supuesto de amistad o en amistad manifiesta. Y en el no sé si en el Código Penal lo dice expresamente, en el Código Civil lo dice expresamente, que de no hacerlo cuando debe hacerlo es una causal, puede ser causal de mal Claro. desempeño, el no hacerlo cuando correspondía hacerlo. No estoy planteando que él correspondía hacerlo, porque en realidad él tendría que haber planteado a algún otro colega de la Cámara de Casación para que los colegas vieran si su actuación había sido la correcta o no era la adecuada. Lugones, lo que sucede es que recién lo escuchábamos, ¿no? Y él decía, yo no acepté ni un paquete de facturas que me dejaron en la puerta de los tribunales, ¿no? Porque, bueno, de esa manera hablan los jueces o defienden los jueces su ética. Lo cierto es que mientras visitaba la Quinta de Olivos, supongamos inocentemente para jugar al tenis, impulsaba causas contra Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, como mínimo, eso era algo que no podía hacer. Debía haberlo planteado ante sus colegas para que los colegas tuvieran conocimiento y lo mantuvieran en la facultad que estaba siendo sorteado por intervenir en esas causas y resolvieran si correspondía que siguiera interviniendo o no. Este es el punto. Yo entiendo que probablemente es cierto lo que él dice y coincido con él. Hay que ser muy cuidadoso en este tema, en los que llaman dádiva, esa es la figura. No es que una docena de facturas es una dádiva, pero todo esto fue una parte de dos grandes ejes centrales que hacen al buen funcionamiento y a las obligaciones que tiene el juez. Primero, la independencia y segundo, garantizar la absoluta imparcialidad. ¿Cómo se garantiza la imparcialidad? Bueno, en el supuesto que pueda haber algún caso, alguna cuestión que pueda dar motivo a algún planteamiento, plantearlo ante los colegas, ante el colega que corresponde intervenir, y uno plantear, por los motivos que en este caso serían, que se siente la necesidad de excusarse y en tu caso el juez que corresponda que sigue el orden de la causa le dirá si puede continuar interviniendo o no. En esto hay que ser Lugones, muy cuidadoso. sí. Por eso lo digo yo, hay que ser muy cuidadoso porque las consecuencias después
los propios, el Código Interamericano de Ética, los códigos procesales nuestros, todos ellos nos marcan perfectamente cómo tenemos que actuar y a eso tenemos que atener. Sí, bueno, debería haberse excusado, como mínimo. Esto no sucedió. Hoy hablaba con Mariano Recalde y él me decía, tiene que renunciar ya. Lo que le pregunto es, ¿esto es motivo suficiente como para el inicio de un juicio político? Si primera cuestión tiene que llegar al Consejo la denuncia, no ha llegado todavía. Bien. No sé si es para que renuncie como juez, pero si la denuncia llega al Consejo, tenemos que investigar si existen causales suficientes para entender, como le insistía, dice el artículo 32 del Código Procesal en materia civil, Sí. que sería causal de mal desempeño. Bueno, todo esto tendrá que estudiarse, o en su caso, si se puede comprobar que existe este grado de amistad cercana, trato frecuente y demás cuestiones que hacen a los que los jueces nos debemos cuidar mucho, si da motivo a algún tipo de sanción o a la máxima sanción que pueda haber, que pueda estar prevista en la Constitución Nacional. Bueno, es llamativo y la verdad el rol de los medios de comunicación también, ¿no? Yo hablaba de la denuncia contra Casanelo, la diferencia, la doble vara, ¿no? Un tema que no llega a las portadas de los diarios. En el caso de Casanelo hubo realmente un escarnio, una persecución bastante larga, bastante compleja, ¿no? El rol de los medios de comunicación en ese sentido y también lo que me pregunto y le pregunto si los medios de comunicación también, de alguna manera con esas portadas de los diarios durante mucho tiempo, intentaban generar opinión en la población, ¿no? Y lo han logrado. En este caso no hemos visto ninguna etapa hablando ni de Hornos ni de Borinsky. No, no lo he visto, no lo he visto. Pero bueno, eso es un tema más de ustedes que nosotros. Nosotros no podemos meternos en cómo actúan los medios. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos. Me gustaría que en todos los casos fueran iguales, nos gustaría que en todos los casos en que merece que... Porque para nosotros tengo en claro que debemos ser controlados. No podemos negarnos o rechazar que nos controlen, pero también debemos requerir a los medios que actúen de la misma forma. Y cuando usted dice si lo pueden, sí, en la comunidad seguramente la hacen pensar de una forma, insistiendo y hasta reiterando la misma noticia en distintos medios, cada noticiero, cada 5 minutos usted lo ve. Sí. Y a nosotros, en lo que respecta a nuestra función, también tenemos que tener claro que digan lo que digan los medios, debemos manejarnos como entendemos que es lo correcto, como corresponde, respetando la Constitución y las leyes, y Bien. esa es la única forma que ustedes nos deben exigir y nosotros debemos cumplir. Lugones, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Por favor, un gusto, estamos a Gracias. disposición siempre.